Nunca imaginé que una decisión generosa me llevaría a un desenlace desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Miré por la ventana, las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, como si el cielo también llorara. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta, esa maldita carta que contenía un destino. La decisión estaba hecha. Había decidido donar los ahorros de toda mi vida a esa fundación que prometía ayudar a niños enfermos. Creía que podía cambiar algo, hacer una diferencia. La alegría en mi pecho fue intensa, una luz brillante en medio de la oscuridad. Pero todo lo que brillaba eventualmente se apaga, y ese día me dio un golpe que nunca vi venir. Eran las 5 de la tarde cuando recibí esa llamada. Su voz, temblorosa y apenas audible, atravesó el silencio de mi hogar como un rayo. Tu hermana ha tenido un accidente. Mis rodillas se hundieron en el suelo. La esperanza, que era una hoguera ardiente, se convirtió en cenizas al instante. Me sentí abandonado entre el frío y el silencio. El camino hacia el hospital fue un torbellino de luces y sirenas, con el corazón latiendo desbocado. La desesperación se apoderaba de mí, desgarrando cada parte de mi ser. Al llegar, el aroma a antisepsia me golpeó. Todo alrededor era blanco y gris, una fría prisión de miedo. El doctor me miró con compasión, y no necesitó decir más. En sus ojos vi el reflejo de mi propio terror. Está en estado crítico. Necesitamos fondos para una cirugía inmediata. La realidad se me hizo trizas. Mi generosidad había dejado a mi hermana sin la protección de mis ahorros. Ella luchaba por su vida y yo solo había querido ayudar. En ese instante, el egoísmo se disfrazó de altruismo, y supe que la carga que llevaba era más pesada de lo que había imaginado. La noche avanzaba, y yo sentado en la fría sala de espera, sollozando con cada respiro. Cada sonido, cada llanto de otros familiares resonaba en mi pecho. Era un recordatorio constante de que la vida es frágil, impredecible. El televisor parpadeaba con noticias lejanas, pero yo solo escuchaba el silencio ensordecedor de mi dolor. A las 3 de la mañana, la enfermera llegó. Mis manos, frías y sudorosas, se aferraron a la silla. Hay algo que necesitas saber. Mi cuerpo se congeló. La mirada seria en su rostro era como una sombra ominosa que se cernía sobre mí. Su hermana no ha respondido a los tratamientos. Me dejó aturdido. Una verdad desgarradora se apoderó de mí. Apenas había tenido tiempo para cuestionar mis decisiones, y ahora podía perder a la única persona que realmente importaba. Cada decisión que había tomado parecía desmoronarse ante mis ojos llenos de lágrimas. La desesperación me envolvía como una neblina y me llenaba de dudas sobre lo que había hecho. Entonces, como un susurro perdido entre el caos, una voz quebrada atravesó el aire. Por favor, no dejes que esto sea el final. Era ella. La sentí antes de verla. En ese instante, supe que había tomado la decisión equivocada, y mi mundo se detuvo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El sonido de su voz me rompió en 1000 pedazos. No podía ser real. Con un esfuerzo titánico, levanté la vista y la vi, allí, en esa cama descomunal. Su rostro estaba pálido, en contraste con las máquinas que pitaban a su lado, y su cabello, que solía brillar con fuerza, yacía desordenado sobre la almohada. Antes de que la enfermera cerrara la puerta tras de sí, un parpadeo de esperanza en su mirada me pareció el último hilo que me ataba a la realidad. Por favor, quédate conmigo, me suplicó. Pero en su tono había un aviso oculto. Ella quería que yo luchara por ella, que no me diera por vencido, y eso me dolió aún más. Me deslicé por el suelo y me dejé caer al lado de su cama. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Lo siento,
lo siento tanto, repetía, como si mis disculpas pudieran revertir el tiempo, como si cada palabra pudiera traer de vuelta todo lo que había perdido en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, no llores. Ella sonrió débilmente. Sabes que no me gusta verte así. Esa era mi hermana, fuerte, desafiante incluso en los momentos más oscuros. Vas a conseguir los fondos, continuó. Tienes que hacerlo. Piensa en todo lo que has hecho por los demás, ahora es mi turno. Te necesito, pero no tengo nada, logré murmullo entre sollozos. He dado todo. No puedo perderte, me corrompía la culpa, el peso de mis decisiones, ese acto de generosidad que, ahora, me parecía un error tan abrumador. Ya no puedo ayudarte. La fundación me necesita, y tú necesitas a alguien que pueda financiar tu tratamiento. Mi voz se quebró, la idea de enfrentar la verdad era inaguantable. Siempre hay una forma, me dijo, y al decirlo, sus ojos se iluminaron con una chispa que me hizo temblar. Habla con la gente, busca apoyo, no te rindas. No dejaremos que esto defina nuestro destino. Las palabras resonaban en mi mente como un mantra. Podía sentir cómo su fe en mí comenzaba a dividir mi angustia. No importaba si había dado mis ahorros, aún así, había una comunidad a mi alrededor, personas a las que podía acudir. Como si respondieran a mi súplica silenciosa, las imágenes de aquellos a quienes había apoyado comenzaron a fluir en mi cabeza, con sus rostros sonriendo, gratitud en sus ojos. De repente, supe que tenía que actuar. Me levanté, dejando que mis lágrimas se secaran. No te preocupes, no me rendiré. Recogí con fuerza mis pensamientos, cada emoción resentida se reconfiguró en determinación. Necesitaba moverse rápido. La vida de mi hermana dependía de ello. Voy a necesitar tu ayuda, aunque no estés aquí, murmuré, dirigiéndome al estante donde había dejado mi teléfono. Llamar a viejos amigos, a aquellos que una vez se beneficiaron de mi ayuda. La energía que sentía en mi pecho comenzó a coserse, escalando con cada latido. Esa angustia vital se transformaba en impulso, y me lancé hacia el pasillo en busca de un lugar más privado, pero al girar la esquina, me detuve en seco. Justo allí, con el rostro pálido y ojos llenos de desasosiego, estaba Lucas, un antiguo amigo, que una vez había comenzado su propio viaje en el mundo de la filantropía. No sabía que estaba aquí, y su presencia trajo consigo una ráfaga de aire fresco en medio de mi tormenta. Te vi llegar. Estoy aquí porque escuché lo que pasó, susurró. ¿Cómo puedo ayudar? Su presencia fue como un bálsamo, una chispa de esperanza en un mar de incertidumbre. Le conté todo lo que había sucedido, mi decisión, mi culpa y mi desesperación, desnudando mi alma ante él. Su mirada se volvió dura, decidida, y tomándome por los hombros, me dijo, esto no termina aquí. Vamos a encontrar la manera, y entonces, en ese instante, supe que no estaba solo. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes cargadas de lluvia, y aunque las sombras aún acechaban en mi interior, había una pequeña luz emergiendo. No hay tiempo que perder, dejé escapar, luciéndome en una mezcla de preocupación y renovada esperanza. La vida de mi hermana estaba en juego y, así, como una serpiente de fuego, decidí que, incluso si todo parecía en contra, lucharía, porque no estaba dispuesto a aceptar un final que no se hubiera escrito aún. Mientras me adentraba en el mundo que estaba a punto de desafiar, una sombra se deslizó a lo lejos, mostrando que no todos estaban de acuerdo con esta nueva chispa de esperanza. Un rostro familiar me observaba, envolviendo mi corazón en un frío presagio de que el camino hacia adelante no será sencillo. La lucha apenas comenzaba. Las horas siguientes transcurrieron en una bruma tensa, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle interminable. Lucas y yo nos encontramos en un pequeño café, un refugio conocido que solíamos visitar en nuestros días de juventud, cuando la vida era menos complicada. Pero hoy, cada rincón del lugar parecía observarme con el peso de mis decisiones. La luz parpadeante de las lámparas apenas podía ahogar la angustia que me consumía. ¿Qué planes tienes?, preguntó Lucas, mientras movía con nerviosismo la taza de café que llevaba entre sus manos. Su voz resonaba con un tono pragmático, como un faro en medio de la tormenta. Voy a comunicarme con viejos donantes.
Personas que quizás todavía confían en mí y que puedan ayudar a mi hermana, respondí, sintiendo la presión de mis palabras, como si cada una de ellas pudiera cambiar el destino de mi familia. Eso suena bien. Pero también tienes que pensar en otras formas. ¿Has considerado realizar un evento benéfico? Algo que podría atraer la atención de los medios y generar más apoyo, sugirió con un brillo en sus ojos, una chispa de entusiasmo que me llenó de fuerza. El corazón me latía más rápido mientras pensaba en la idea. Crear un evento, una gala, o un concierto, podía sentir el aire caliente de la adrenalina fluyendo por mis venas. Pero, había un problema, no sabía si tendría el tiempo suficiente para organizarlo, o si mi hermana podría resistir. Cada día contaba y, en este vacío de incertidumbre, la pregunta me rondaba incesantemente: ¿sería suficiente? Antes de que pudiera responderle, el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Con un leve temblor, lo abrí. Sé lo que estás planeando. No te dejaré hacer esto. No dejaré que tu hermana vuelva a ser una carga. Piénsalo. Las letras parecían danzar ante mis ojos, pero el mensaje se enroscó, frío, en mi abdomen. Sentí un escalofrío erizar mi piel. Aún así, una irracional fusión de ira y determinación se encendió en mí. ¿Qué sucede? Lucas notó mi cambio de expresión y se inclinó hacia adelante, su mirada ansiosa buscaba mi respuesta. Es un mensaje de alguien que me está advirtiendo. Quieren detenerme, murmuré, luchando por mantener la cordura mientras el pánico comenzaba a manifestarse en mi pecho. No puedo permitir que me intimiden. ¿Quiénes son? ¿Tienes alguna idea? Lucas presionó, su expresión se torció con la preocupación. No lo sé. Pero no voy a dejar que nadie juegue con la vida de mi hermana, afirmé, llenándome de convicción. Ni siquiera la sombra de esta amenaza iba a derribarme. Mi hermana necesitaba que la defendiera. Una mirada de determinación cruzó el rostro de Lucas. Haremos esto juntos. Necesitamos asegurarnos de que estés protegido. No quiero que nada te distraiga de tu objetivo, dijo, su tono reafirmado. ¿Y si no puedo encontrar los fondos? ¿Y si no hay suficiente apoyo? ¿Qué haré entonces? La angustia se apoderaba de mi voz, cada palabra era una pieza de cristal quebrándose en el aire. Escucha, siempre hay una manera. Solo necesitamos ser estratégicos. Hablaré con algunas personas, expondré la situación. Y tú debes comenzar a preparar esa gala. No puedes dejar que la desesperación acabe contigo, me instó Lucas, tomando mi mano entre las suyas con la cálida sinceridad de nuestra amistad. A medida que compartíamos ideas sobre la forma de llevar a cabo el evento y otras formas de recaudación, mis miedos y angustias parecieron ahogarse en la emoción de un propósito compartido. Pero justo cuando creímos que el impulso estaba a nuestro favor, el eco de una voz familiar resonó a través de la puerta del café. Era Clara, una figura de mi pasado que había estado tanto en las sombras como en la luz de mi vida. La tristeza en su mirada amplió el caos en mi corazón. Te estaba buscando, dijo, acercándose con una mezcla de temor y sinceridad. He escuchado sobre tu hermana, no sabía si era el momento adecuado para enfrentar la historia complicada que compartíamos, pero en su rostro se leía una preocupación genuina. Era duro confiar en alguien que había jugado un papel importante en mi vida, pero algo en su mirada me decía que, tal vez, podría haber una solución en su presencia. Nadie me había preparado para enfrentar estas realidades devastadoras. La idea de pedir ayuda a Clara parecía un riesgo, pero también podría ser la clave. Sin embargo, en el aire flotaba una pregunta inquietante: ¿realmente estaba dispuesta a ayudarme, o sus intenciones ocultaban otra verdad complicada? Mientras la pregunta surge en mi mente, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Mi hermana seguía luchando, y yo me encontraba en la encrucijada de un camino que podría cambiar el rumbo de todo, aun cuando el pasado se erguía como un monstruo que quería devorarme. Claro se detuvo frente a mí, su presencia tan sorprendente como inquietante. La bruma que nos rodeaba en el café se volvió aún más densa. Sus ojos, siempre tan expresivos, reflejaban una mezcla de determinación y confianza. Lo que había sido un vuelo bajo de emociones se transformó en una tormenta cuando volví a mirarla. ¿Qué sabes sobre mi hermana?, le pregunté, tensionando la mandíbula y cruzando los brazos.
Un gesto defensivo que revelaba mis dudas sobre ella, solo lo que se ha comentado en el hospital y algunas redes sociales. La gente está preocupada. Pero más que eso, he recibido un mensaje que me hizo pensar en ti y en ella, respondió Clara, mirándome a los ojos sin ceder ante mi desconfianza. A su alrededor, el café vibraba de murmullos y el aroma a café recién hecho se mezclaba con la ansiedad en el aire. ¿De qué tipo de mensaje hablas? Lucas intervino, entrelazando su mirada entre la nuestra, sintiendo la tensión. Eran sugerencias para una recaudación de fondos, pero también advertencias sobre la situación. Algo oscuro se está gestando. No sé quién, pero hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para garantizar que no tengas éxito, Clara explicó, su voz suave pero firme. Los nudos se apretaron en mi estómago. Las palabras de ese anónimo ya resonaban en mi mente, y una sombra espesa parecía moverse en las esquinas de mis pensamientos. ¿Acaso había alguien que realmente quería que mi hermana fallara? La idea era poco menos que devastadora. ¿Por qué estás aquí ahora, Clara? ¿Qué quieres de mí?, vociferé, incapaz de contener mis dudas. La herida de nuestra historia compartida se abría de nuevo, y aunque había sido un tiempo largo desde que habíamos lidiado con nuestras diferencias, el escepticismo brotaba como un brote persistente. Quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí. Durante años, he estado tratando de superar mis errores y las decisiones que tomé. No te pido perdón, solo quiero poner mis habilidades en marcha, respondió Clara, bajando la mirada antes de elevarla nuevamente. Sé organizar eventos. Puedo ayudarte con la gala. Podemos hacer que sea algo importante, algo que atraiga la atención que necesitas. A medida que sus palabras fluyeron, recordé cómo había sido Clara cuando todo se desmoronó entre nosotros, la distancia, los secretos, la falta de comunicación. Una parte de mí quería cerrar la puerta, dejarla fuera de mi lucha. Pero otra parte, aquella que se empujaba hacia la necesidad de salvar a mi hermana, deseaba considerar su oferta. Tal vez con su ayuda, podría acelerar el proceso. Debo pensarlo, no puedo apresurarme en esto, murmuré, mis ojos buscando los de Lucas, esperando una validación. Su expresión era la de alguien que había confiado en el pasado y había aprendido a no hacerlo sin razones sólidas. Era una sátira de incertidumbre, entiendo, pero no tenemos tiempo. Si los rumores son ciertos, hay alguien que podría hacer que esa gala no sea posible. Mientras tanto, debo hacer unas llamadas, dijo Clara, tomando una decisión espontánea que me sorprendió. Te mantendré informado. Pero confía en mí, por favor. Cuando Clara se despidió con una promesa de estar allí, no pude evitar sentir que había un nuevo peso en mi corazón. ¿Era realmente capaz de dejar atrás el pasado y concentrarme en el futuro de mi hermana? La idea de la gala flotaba en mis pensamientos como un faro en la niebla, pero también traía consigo el eco persistente de la culpa y la traición. Lucas rompió el silencio, mirándome con una mezcla de preocupación y apoyo. Nunca se sabe de dónde vendrá la ayuda, pero recuerda lo que dijiste sobre esto, no puedes permitir que nadie controle la vida de tu hermana. Necesitas ser la voz a su favor. Decidido, tomé el teléfono y envié un mensaje a algunos de quienes sabía que aún podían ayudarme. La respuesta fue escasa, pero al menos había empezado la jornada con un paso adelante. Fui a los lugares más oscuros de mi mente y los tiré, deseando que fueran solo ecos perdidos. Tenía que encontrar las fuerzas que no sabía que poseía. De repente, mi teléfono vibró nuevamente, cortando el aire tenso. Sin embargo, esta vez la notificación venía de un contacto que todavía me maravillaba, todo un antiguo colaborador en el mundo benéfico y los eventos. Tenía algo importante que decir, algo que podría cambiarlo todo. Debes venir a hablar conmigo. Es urgente. Tú y tu hermana están en peligro. No puedo decírtelo por mensajes. Encuéntrame en el lugar de siempre, decía el mensaje, dejando una marca de neblina en mi mente. El tiempo se detuvo por un momento, el aliento se me cortó. ¿Era este el final del comienzo o el principio del final para nuestra lucha? La vehemencia que había sentido se convirtió en incertidumbre. La difícil decisión se erguía ante mí, mientras miraba a Lucas, buscando respuestas donde no las había. Sin embargo, su mirada reflejaba la misma urgencia que sentía. Era hora de actuar, aunque no sabía si el riesgo valdría la pena. El destino de mi hermana pendía de un hilo frágil,
y en ese momento, me enfrentaba a mis miedos más profundos, ¿y si la esperanza se convertía en una trampa? Caminé hacia el lugar de siempre con el estómago en un puño. El antiguo bar donde solían reunirnos, un refugio de risas y confidencias, ahora me parecía un laberinto de sombras. Mis pensamientos giraban en círculos, preguntándose si realmente estaba preparado para enfrentar lo que pudiera encontrar allí. Tenía tantas preguntas, tantas dudas. Al llegar, el aroma a tabaco y whisky me golpeó como un recuerdo olvidado. Era el lugar donde había compartido tanto, donde los sueños parecían tan alcanzables. Ahora, sin embargo, la atmósfera estaba cargada de ansiedad, como si los ecos de viejos errores resonaran en cada rincón. Me senté en una mesa en el fondo, rogando para que la luz tenue ocultara la inquietud que me invadía. Pasaron los minutos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Lucas se sentó frente a mí, su expresión tensa, como si estuviera sosteniendo el aire que nos rodeaba. ¿Estás seguro de que deseas entrar en esto? Podría ser peligroso, dijo, rompiendo el silencio. Sus ojos buscaban los míos, intentando transmitir una sensación de seguridad que se deslizaba entre nuestros dedos. ¿Qué otra opción tengo? No puedo dejar que nada le pase a mi hermana, respondí, sintiendo la toma de decisiones cruzar la línea entre la razón y el impulso. Además, tal vez haya información que necesito algo que me ayude a protegerla. Lucas asintió, pero su rostro mostraba una preocupación palpable. Solo recuerda que Clara no es la única que podría traerte problemas, advirtió. Sus palabras, aunque prudentes, hicieron eco en mi mente como un recordatorio de un pasado no resuelto. Cuando el reloj marcó la hora, la puerta se abrió de golpe, y un torrente de aire fresco entró con un hombre de mirada intensa. Era Víctor, el viejo amigo de la familia y el colaborador con quien había trabajado en eventos anteriores. Su cabello despeinado y su chaqueta arrugada delataban una falta de descanso. Lo siento por la espera, dijo, tomando asiento sin más preámbulo. Las cosas están peor de lo que pensaba. Su voz era grave, y con cada palabra me acercaba más al abismo de la verdad. He estado investigando. Hay personas que no quieren que la gala se lleve a cabo, y tienen recursos para hacer lo que sea necesario. Mis manos se apretaron sobre la mesa. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué quieren de nosotros? La voz quebrada por la preocupación se escapó de mis labios, como si cada pregunta pudiera abrir una compuerta de revelaciones devastadoras. Grupos con intereses propios, no solo los que están detrás de la recaudación. Ellos quieren que todo fracase, que tú y tu hermana no tengan la oportunidad de avanzar. Si organizas la gala, muchos ojos estarán sobre ti, y eso no les gusta. Lucas se movió inquieto en su silla. Debemos pensar en otra manera de recaudar fondos, un enfoque más seguro, sugirió, su tono firme pero conteniendo una corriente de incerteza. No tenemos tiempo, respondió Víctor. Debemos avanzar con rapidez. Pero sobre todo, debes prepararte para lo que se avecina. Te han estado vigilando. Mis pensamientos fluyeron hacia los ecos de los mensajes anónimos, ese rayo de oscuridad que había comenzado a corroer mi esperanza. ¿Qué sugerencias tienes?, pregunté, esforzándome por aferrarme a la posibilidad de que aún existiera una salida. Podría trabajar contigo en la gala, pero deberás asegurarte de que esté protegida. Necesitamos alianzas fuertes, contactos que puedan ofrecernos resguardo, no solo donaciones, dijo, su mirada oscura reflejando la seriedad del peligro. Mientras Víctor hablaba, sentí un hormigueo de desesperación y determinación en mi ser. La vida de mi hermana pendía de un hilo, y cada decisión parecía un juego de ajedrez en el que me jugaba algo más que un peón. Había algo más en juego, la posibilidad de volver a perderlo todo. Ahora que, murmuré lentamente, sintiendo el peso del futuro presionar sobre mis hombros. Las palabras apenas salieron de mi boca y, mientras lo hacía, la incertidumbre me preguntó si realmente estaba preparado para este camino. Lucas me miró, y por un breve instante, nuestras miradas se entrelazaron, comprendiendo las sombras que se cernían en nuestro camino, y ese hilo de esperanza que nos mantenía juntos aunque el caos nos rodeara. Fue entonces cuando, desde el fondo del bar, una figura familiar entró. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía ser. ¿Era ella? La sorpresa y el terror chocaron en mi pecho.
Era posible que hubiera llegado en el momento más crucial de nuestra incertidumbre, ¿y qué significaba su presencia en medio de esta tormenta? El tiempo pareció detenerse mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Cada elección que había hecho me había llevado a este momento. Y mientras mi corazón latía con fuerza, supe que esta decisión generosa, esta búsqueda por ayudar, quizás me llevaría a un desenlace desgarrador que jamás había imaginado. La figura se acercaba, y mi mente se debatía entre la incredulidad y el alivio. Era Clara, con su cabello desordenado y una mirada que reflejaba tanto enojo como determinación. Mis pensamientos corrían en círculos. ¿Cómo había encontrado este lugar? ¿Acaso había sentido el hilo de preocupación que me anudaba el estómago? ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la calma a pesar del torrente de emociones que me abrumaba. Ella se detuvo a pocos pasos de la mesa, sus ojos oscuros intentando leer mi expresión. Escuché que planeabas organizar algo. Y viniendo de ti, eso solo significa que estás metido en problemas, respondió, su tono algo despectivo, pero con un trasfondo de cariño que solo un hermano puede entender. No puedo quedarme de brazos cruzados. Clara, esto no es un juego. Las cosas son peligrosas, y me preocupa que te metas en esto, le dije, tratando de contener la frustración. Ella siempre había tenido una inclinación a lanzarse de cabeza sin pensar en las consecuencias. Si te preocupa, entonces quiero ayudarte. Estoy harta de sentirme impotente, repuso, cruzando los brazos con determinación. Una parte de mí quiso abrazarla, agradecerle por su valentía, pero sabía que el riesgo podía convertirse en un boomerang que nos golpeara a ambos. Lucas y Víctor intercambiaron miradas de sorpresa, y no podía evitar sentir la tensión incrementar. No podemos permitirle involucrarse, dijo Lucas, pero su voz carecía de la seguridad que a menudo portaba. No tienes la opción de decidir eso por mí, replicó Clara, ahora con una firmeza que hacía eco en el bar. ¿Qué somos, si no podemos apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles? Sus palabras resonaron en mi interior como un eco de lo que siempre habíamos sido, unidos en la adversidad. Pero, ¿a costa de qué? Cada paso adelante se sentía como una prueba que podría llevarnos a una caída bastante más profunda. Pero Clara, la gala, cualquier movimiento que hagamos hay personas que quieren detenernos. Víctor, curioso ante la interacción, inclinó la cabeza. Tal vez deberíamos escucharla. Si ella tiene habilidades que podemos aprovechar, sería un recurso valioso. ¿Habilidades? Desde cuando la tienes en los negocios, cuestioné, el escepticismo aflorando en mi voz. Clara respondía con una mirada mordaz. No conozco este mundo, pero tengo más que suficiente intuición y capacidad para aprender. Podrías poner en riesgo todo, insistí, sintiendo que luchaba contra una corriente viscosa de dudas. No quiero que lleves esta carga. Tú ya has lidiado con suficiente. Este es mi problema. No debería involucrarte. Y yo no soy una carga, interpuso, la voz rota por la presión. Sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y deseo de ser escuchada. Quiero ser parte de esto. Quiero luchar. Nunca pensé que una pequeña chispa de esperanza, nacida de su lucha interna, podría dar luz a un plan. La idea de que ella pudiera contribuir, hacer una diferencia, parecía descabellada, pero al mismo tiempo iluminaba la oscuridad que nos envolvía. Y sí, comencé, sopesando las posibilidades en mi mente. Podríamos trabajar como equipo, pero eso significa que debemos estar siempre a la defensiva. No podemos permitir que nos vean separados o vulnerables. Eso es algo que puedo manejar, dijo, y mientras sonreía, vi en su rostro un destello de confianza. Su presencia era un ancla, un recordatorio de lo que verdaderamente valorábamos. A pesar de las sombras que acechaban, un hilo de amor y esperanza nos unía. Sin embargo, esa chispa de energía optimista fue interrumpida abruptamente por el sonido de un celular que vibraba sobre la mesa. Era Lucas. Miró la pantalla, su expresión cambiando a una de alarma. Es un mensaje, dijo, su voz convertida en un susurro mientras todos los ojos se centraban en él. Es de un número desconocido, dice que saben lo que estamos planeando. El aire se volvió pesado, cada latido resonando con la posibilidad de que estábamos siendo observados.
Lo que había comenzado como una reunión para establecer un plan, se convertía en una trampa que latía a nuestro alrededor. Debemos actuar, y rápido, exclamó Víctor. No podemos dejar que tomen la delantera. La esperanza que se había encendido con la llegada de Clara ahora era amenazada por la oscuridad acechante, y mientras nuestras miradas se cruzaban, comprendí que esta lucha no solo tenía que ver con la gala, sino con nuestra supervivencia en un juego que podría consumirnos por completo. En ese momento, decidí que si íbamos a entrar en este caos, haríamos juntos, como hermanos, enfrentándonos a la tormenta que ya había comenzado a desatarse. Pero al dar ese paso adelante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si la sombra de lo desconocido se alzara con fuerza. Estamos juntos en esto, siempre, prometí, aunque mis dudas pesaban como plomo en mi corazón. La lucha estaba a punto de iniciar, y la incertidumbre de lo que nos esperaba era abrumadora. El estruendo del mensaje de Lucas aún resonaba en nuestros oídos, y el ambiente se hizo tenso como un arco a punto de romperse. Las miradas se posaron en mí, entre la expectativa y el miedo. Sabía que la situación se tornaba crítica, y eso aumentaba la urgencia de nuestra decisión. Necesitamos reunir información y entrar en acción, así que durante las próximas horas iremos en grupos pequeños para no levantar sospechas, propuso Víctor, y su voz era un ancla en medio del torbellino. Clara, ¿puedes manejar la comunicación? Averigua quién podría estar delatándonos y qué saben realmente. Sentí que el nudo en mi estómago se apretaba con fuerza. No estaba seguro de relevarle la responsabilidad de comunicarme su hallazgo y, sin embargo, la determinación en sus ojos era contagiosa. Era como si, de repente, la fragilidad que creía que la rodeaba se hubiera transformado en un escudo resistente. Está bien, asintió Clara, un destello de valentía brillando en su mirada. Sé que puedo lograrlo. Pero también necesito que me mantengan al tanto de cualquier movimiento. Cada segundo cuenta. Yo estaba en conflicto. Parte de mí quería acogerla en un abrazo y asegurarle que todo estaría bien, mientras que otra parte sabía que el peligro estaba acechando, como un felino en la sombra. Aún así, mis dientes chirriaron de frustración por no poder hacer más para protegerla. Eso haremos, dije, respirando hondo para ocultar el miedo en mi voz. Lucas se acercó y, en un gesto natural, se colocó frente a Clara, intervalos de incertidumbre y admiración dibujándose en su rostro. Siempre te hemos considerado parte de nuestro equipo, Clara. Haremos lo que sea necesario para protegerte, le dijo, pero su mirada no se despegaba de la preocupación. Recuerda, cualquier decisión apresurada podría costarnos mucho. Fui consciente de que, a pesar de la confianza que tratábamos de sostener, los hilos del destino seguían tangibles y tensos. En ese instante, el sonido de mi propio corazón fue el eco que compartimos. Lucas sugirió dividirnos. Yo iría a ver a un contacto en la ciudad que podía ayudarnos a obtener más información sobre la situación, mientras Clara y Víctor se quedarían para seguir el rastro del mensaje. Había un eco familiar a nuestro trabajo de equipo, pero la idea de separarnos no hizo más que exacerbar mis inquietudes. ¿Estás seguro de que eso es lo que necesitamos?, pregunté, incapaz de evitar que la ansiedad saliera a flote. No me gusta que Clara esté aquí sola, especialmente si saben lo que estamos haciendo. Esta es la única manera de actuar con rapidez, replicó Víctor con firmeza. Pero necesitamos que confíes en que estamos elaborando un plan. Al salir del bar, una brisa fría cortó mi piel, como si el mismo aire me advirtiera del frío abrazo del peligro inminente que vendría. Mis pensamientos se agolpaban, las palabras de Clara resonaban en mi mente. Quiero ser parte de esto. Cada instante que pasaba enfocado en protegerla sentía que, al mismo tiempo, le negaba la oportunidad de ser quien es realmente. Fuera, la oscuridad se cernía sobre el pavimento y las luces de la ciudad parecían encender preguntas que aún no podía responder. El sentimiento de estar atrapado entre la necesidad de proteger a mi hermana y el deseo de no sofocar su fuerza me llenó de confusión. Cuando llegué a mi contacto, la sensación de ser observado me envolvía. La conversación fluyó, pero mis nervios aumentados por los gestos furtivos a mi alrededor me hicieron dudar. Te lo conseguiré. Pero prepárate, hay mucho más en juego de lo que pensabas, dijo el contacto, y en sus ojos vi un reflejo de la preocupación que en ese momento parecía ser el hilo conductor de nuestras decisiones. Corrí de regreso, mi mente repleta de preguntas sin respuesta y un sentimiento creciente de que,
tal vez, esta decisión de involucrar a Clara con nosotros, en vez de protegerla, invocaba un costo más alto del que estaba dispuesto a pagar. Cuando finalmente llegué al bar, un escalofrío me recorrió ante la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Clara se encontraba hablando con un desconocido, su expresión era una mezcla de determinación y aprensión. ¿Qué estaba sucediendo? Sin poder contenerme, me acerqué a ellos. Mis pensamientos comenzaban a cristalizarse en una preocupación acuciante. Clara, ¿quién es este?, pregunté, sintiendo como un nuevo vacío se formaba en mi pecho. El desconocido giró la cabeza y me sonrió con malicia, un destello oscuro en sus ojos. Soy la persona que responderá muchas de sus preguntas, de ahora en adelante. La oscuridad había tomado forma, y con ella llegó una revelación aterradora. Habíamos entrado en un juego donde las fichas se movían a nuestro alrededor, y no por nuestras decisiones. Mis ojos se encontraron con los de Clara, y su firmeza no solo mostraba valentía, también la desesperación de reconocer que habíamos cruzado un límite irreversible. El peso de nuestras decisiones ahora pendía sobre cada uno de nosotros, y la falta de respuestas aumentaba la presión. Estamos lejos de estar a salvo, y todo está por volverse aún más complicado, sentencié. El silencio llenó el aire, una carga palpable que parecía comprimir el espacio entre nosotros. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, y el rayo indulgente de la verdad se volteaba para zambullirse en la oscuridad una vez más. El desconocido sonreía, como si disfrutara de nuestro desconcierto, y mis instintos aullaban en advertencia. ¿Qué quieres decir con que eres quien responderá a nuestras preguntas?, le enfrenté, tratando de modular el temblor de mi voz. Mi mirada se movió entre Clara y el intruso, como si en cada intercambio esperara ver una señal, una chispa que pudiera disipar la tensión. Lo que saben es solo una pieza del rompecabezas, dijo el desconocido, y su voz era como miel envenenada. Hay razones por las cuales han llegado hasta aquí, y aquellos que les observan son parte de un juego mucho más grande. Claramente, su intención era desestabilizarnos, sembrar la duda y generar confusión. La chispa de valentía que había visto en Clara se tambaleó ante esa verdad aterradora, y ella pareció dudar antes de hablar. ¿Quién te envía?, preguntó, su voz temblando levemente, pero con una fuerza que no podía ignorar. Eso no es importante, respondió con un desprecio despreocupado. Lo relevante aquí es que hay caminos que pueden tomar, y el tiempo no está de su lado. Miré a Clara, y vi cómo sus ojos se iluminaban con una decisión renovada. Había una mezcla de ira y desafío en su expresión. ¿Y qué propones?, inquirió, su determinación rejuvenecida por la tensión del momento. Sin perder su sonrisa burlona, el desconocido dio un paso hacia Clara. Puedo ofrecerles una alianza. Pero todo tiene un precio. Deben estar dispuestos a arriesgarlo todo. Mis manos se cerraron en puños ante la urgencia de protegerla. Clara, no podemos confiar en él. Lo que está en juego es demasiado alto. La desesperación me hizo elevar la voz antes de que el peligro se volviese más claro. Texto que resistía la bondad de lo inesperado y acechabas detrás de él. ¿Y qué sugieres?, Clara replicó, cruzando los brazos en un gesto desafiante. ¿Dejarlos llevarnos hacia un destino desconocido? ¿Seguir ignorando nuestra situación y aferrarnos a una verdad que quizás nunca fue? Estoy cansada de estar a la sombra, y tú deberías estarlo también. ¿No te has dado cuenta que esto nos afecta a todos? La lucha interna que estaba sintiendo en ese momento resonó en el aire. En el fondo, su coraje me inspiró y al mismo tiempo me aterrorizó. Sabía que no solo estaba en riesgo su vida, sino también la esencia de quién era. Y al enfrentarse a ese desconocido, estaba arriesgándose a perderse a sí misma en el proceso. Lo único que les ofrezco es una oportunidad para cambiar el rumbo de su historia, continuó el desconocido, girando hacia mí, analizando mis reacciones como un predador ante su presa. No es el momento para el miedo, sino para el poder. La elección está en sus manos. Las palabras resoaban en mis pensamientos mientras un relámpago de confusión se tejía en el aire. Mientras hablaba, podía sentir la inevitable atracción del peligro a nuestro alrededor. Pero, ¿qué hacíamos ahora? Esa pregunta comenzó a expandirse, grabando su angustia en mi conciencia. Déjanos pensarlo, respondí, intentando ganar tiempo mientras el corazón me latía con la furia de un tambor.
impulsando el flujo de mi desesperación. El desconocido observó, y en su mirada había una mezcla de anticipación y desapego. No hay tiempo, pero la decisión es suya. Ustedes asumen el riesgo de apostar por su propia libertad o vivir eternamente bajo la sombra de una verdad que ni siquiera comprenden. Dijo antes de dar un paso atrás, borrando el concepto de proximidad. Clara y yo intercambiamos una mirada, y las palabras parecían fluir en el aire entre nosotros, pesadas, llenas de significado. En medio de la tormenta de emociones, la necesidad de encontrar claridad se volvió urgente. Clara, no puedo permitirte caer en esta trampa, le advertí, mi voz baja y encendida. Pero ella, llena de valentía, giró su cabeza desafiando mis preocupaciones, y no puedo dejar que me alejes de lo que creo que es correcto. Mira a nuestro alrededor. Todos estamos en esta tormenta juntos. Deberíamos tener la opción de decidir nuestros propios caminos. Sintiéndome atrapado entre protegerla y permitir que se erigiera en su propia fortaleza, el aire se volvió espeso. Allí, entre el peligro y la necesidad de conectar, sentí que las decisiones que habíamos tomado eran solo la superficie de un océanoso abismo. Hay un precio muy alto que pagar por la verdad, Clara. Le dije, probable resignación desbordando mi voz, y yo estoy dispuesta a afrontarlo, respondió, y su tono dejó claro que sus convicciones eran inquebrantables, aunque el miedo nos envolvía. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, la figura del desconocido se desvanecía por caminos oscuros, llevándose consigo respuestas y preguntas profundamente entrelazadas. Justo cuando pensé que no podíamos enfrentar una elección más desgarradora, escuché un murmullo detrás de mí, un sonido sutil que rompió el aire. Era un mensaje en voz baja que venía de más allá de nuestra espera. ¿Qué has hecho? La voz era como un susurro helado. No debiste haberte involucrado tanto. El eco del peligro se deslizaba hacia nosotros, y de repente un nuevo temor emergió. La oscuridad no era solo un concepto, era un compañero que se avecinaba, y ahora, no sabía si podríamos deshacernos de él, ni si la decisión que Clara había tomado era la correcta. El aire se volvió aún más denso ante aquellas palabras susurradas, como si el universo mismo estuviera filtrando la tensión. La curiosidad y la inquietud me empujaban hacia el sonido, aunque mi instinto me decía que sería más seguro ignorarlo. Sin embargo, Clara permaneció a mi lado, con una mezcla de intriga y desdén dibujada en su rostro. ¿Quién está ahí?, pregunté con firmeza, aunque mi voz carecía de la seguridad que intentaba proyectar. Unos pasos titubeantes se hicieron audibles, y de las sombras emergió un rostro familiar. Era Lucas, un amigo de la infancia. Su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Lo sabía, murmuró, su mirada fija en Clara. Tú siempre metiéndote en líos. No es el momento de bromas, Lucas, le respondí, sintiendo como si la tierra bajo mis pies comenzara a temblar. Necesitamos saber qué está pasando. Has estado aquí todo este tiempo. Lucas se acercó, pero su atención parecía estar dividida entre Clara y el eco siniestro que abandonaba el lugar donde había estado el desconocido. No hay tiempo. Ellos están más cerca de lo que piensan. Todo esto ya ha sido calculado. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Clara, su tono cargado de una angustia genuina. Los que están tras de ti, detrás de los secretos que te han ocultado, respondió Lucas con un leve temblor en su voz, como si cada palabra le costara más de lo que podía soportar. Debemos irnos, ahora. Espera, interrumpí. ¿De qué secretos hablas? El terremoto emocional se intensificaba, y cada respuesta que no llegaba solo enriquecía el caos que ya habitaba en mi mente. Lucas miró atrás, como si temiera ser seguido. La verdad es que hay algo que no sabes. Algo que tiene que ver contigo, Clara, y que cambió todo. Si no nos movemos pronto, las consecuencias serán desastrosas. Siempre con el dramatismo, Clara lanzó, pero su voz carecía del típico sarcasmo que solía manejar. Se había transformado en un matiz de preocupación. No es un juego, Clara. Todo lo que han dicho el desconocido es solo la punta del iceberg. Lo que realmente está en juego es mucho más que tú o yo. Es algo que puede vincularnos a todos, nubla nuestros destinos y susurra lo que el futuro debería de ser. Mi mente giraba intentando atar cabos, pero las mentiras como una telaraña revelaban más confusión. ¿Por qué no se nos ha dicho nada de esto antes?
¿Por qué no nos han protegido? Porque los que deberían protegernos son quienes han tejido la red, respondió Lucas, su expresión sombría. Y no tienen intenciones de dejar que nadie escape. Un escalofrío me recorrió mientras comprendía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginábamos. ¿Y qué propones hacer entonces? Dejarnos llevar. No como rehenes, sino como aliados en nuestra propia historia. Pero primero necesitamos deshacernos de la sombra que ya se cierne sobre nosotros. La mirada de Clara se leía como un rompecabezas desarmado, y aunque la lógica levantaba su voz dentro de mí, algo más profundo batallaba por salir. Ella era esa persona valiente, dispuesta a asumir riesgos. Tienes razón, Lucas, finalizó Clara, el fuego de su determinación tomando el control. Quiero saber. Quiero conocer la verdad, cueste lo que cueste. Mi corazón se hundió al escuchar su decisión, sabía lo que implicaba. Clara, no puedes estar en serio, le dije, la ansiedad elevando su tono. Y si ese precio es demasiado alto será vivir en la ignorancia, replicó, sin titubear. Su mirada era un faro en medio de la tormenta, cargada de un fervor que desbordaba el temor. La decisión ya estaba tomada, y mientras un murmullo oscuro nos rodeaba, sentí como la oscuridad comenzaba a cerrarse, desenfrenada. Pero en ese instante, cuando la tragedia y la esperanza danzaban una especie de vals desolador, el eco de la voz de Lucas resonó en mi mente. ¿Estás dispuesto a perderla por miedo? Las palabras, dulcemente amargas, encierran un desafío en sí mismas. Enfrenté la decisión, la tempestad de emociones dentro de mí era casi insoportable. Tenía que actuar. Clara estaba lista. Ahora. Solo quedaba un camino a seguir, pero los horrores que podían aguardar al final hacían que mi pulso se detuviera. Está bien, finalmente dije, y mi voz resonó con el peso de un nuevo pacto. Iremos contigo. Pero primero necesitamos asegurarnos de que estamos listos para lo que viene. No puedo permitir que la oscuridad nos consuma. Con un movimiento, Lucas se giró y comenzó a andar mientras yo tomaba la mano de Clara para reafirmar el vínculo que en ese instante parecía nuestro único refugio. Pero mientras nos adentrábamos más profunda en la penumbra, una risa sutil y escalofriante recorrió el aire. Esa voz del desconocido, ahora resonando en nuestra mente con una advertencia helada, ya no hay vuelta atrás, la decisión estaba tomada, pero el precio a pagar aún no lo conocíamos. Entonces, entre susurros y sombras, una pregunta quedó atrapada en el aire frío: ¿éramos verdaderamente capaces de afrontar la oscuridad que había comenzado a devorarnos? La tormenta que se avecinaba era palpable. Sentía como cada latido de mi corazón resonaba con la urgencia del peligro. La atmósfera se había vuelto densa, un campo minado de decisiones que pendían del hilo de mis elecciones. Clara, Lucas y yo habíamos cruzado el umbral de lo desconocido, y ya nada podía ser igual. Debemos permanecer unidos, repetía, como un mantra que buscaba calmar la tormenta que rugía en mi interior. La oscuridad acechaba, y aunque el miedo se deslizaba ágilmente entre nosotros, sentía brotar la chispa de la esperanza, esa que había luchado por encender desde el principio. Era hora de enfrentar lo que habíamos empezado. Así, tomé un respiro profundo, sintiendo el aire frío llenar mis pulmones y despejar la niebla de mis pensamientos. Vamos a averiguar quién está detrás de esto, y no lo haremos solos, propuse, sintiendo que la decisión de avanzar había comenzado a cultivar una cosecha de valentía en mi corazón. Pasaron los días, y las horas se convirtieron en una carrera contra el tiempo. La noche de la gala se acercaba. Clara, luciendo más decidida que nunca, se convirtió en el catalizador de nuestra misión. Su energía brillaba con un brillo tenaz, y aunque el camino estaba sembrado de peligros, era su fe la que nos mantenía en movimiento. Lucas y yo hacíamos llamadas, buscando aliados, tejiendo un hilo de conexiones que cruzaban nuestra comunidad. Pero Clara estaba en el centro de todo, esperando con paciencia. Mientras las luces se encendían y la gala comenzó, sentí que no solo luchábamos por su vida, sino por cada uno de nosotros, por la promesa de un nuevo comienzo que no habíamos imaginado. Esa noche, lo que comenzó como un desafío se transformó en un acto de unión. Los rostros que se cruzaron con los nuestros llevaban la audiencia de nuestras vidas, testimonios de superación, de esperanza, de cómo la verdadera generosidad puede abrazar a aquellos que estamos dispuestos a apoyar. La emoción se entrelazaba con cada mirada,
cada ovación, y sentí que no había más lugar para el arrepentimiento. Estaba ahí por mi hermana, por todos. Sin embargo, en medio de esa celebración, un susurro helado recorrió mi columna vertebral. La figura oscura del desconocido había llegado, como un eco siniestro que arrastraba consigo todas las sombras. Lo vi avanzar hacia Clara, y mi instinto se erizó. «Te creías a salvo aquí», su voz era suave, pero su intención, mortal. Empecé a avanzar hacia él, pero Clara se adelantó, demostrando una fortaleza que me hizo sentir orgulloso y ansioso al mismo tiempo. «Deja de amedrentar. Estás aquí para provocar miedo, pero no lo conseguirás», dijo, desafiándolo con una valentía que nunca imaginé que poseía. Verla así, de pie y erguida frente a esa amenaza, me dio esperanzas. El desconocido sonrió, pero sus ojos reflejaban una oscuridad profunda. ¿De verdad piensas que pueden ganar esta batalla? Son solo peones en un juego mucho más grande, dijo. Pero no retrocedía. Quizás somos peones, pero en este tablero hemos decidido ser los creadores de nuestro propio destino, Clara respondió, su voz resonando con fuerza y decisión. Y de repente, la atmósfera cambió. La multitud a nuestro alrededor, que había sido testigo de nuestra lucha, comenzó a sumarse. Una ola de energía surgió. Gente que había sido tocada por nuestra historia se unió, levantando sus voces, defendiendo lo que consideraban justo. La lucha no era solamente nuestra, era de todos. Con cada palabra, con cada voz que se alzaba, sentí como la sombra del desconocido retrocedía. No podían intimidarnos, no podíamos dejar que eso ocurriera. La esperanza y el coraje eran más poderosos juntos. El desconocido sintió esta transformación. Dio un paso atrás, y con un giro oscuro, se desvaneció entre la multitud. Clara y yo, exhaustos pero llenos de luz, nos encontramos en un abrazo improvisado. Esta batalla no se había ganado por la fuerza, sino por la unión, la conexión. Al final de la noche, mientras los aplausos resonaban, sentí que la carga de culpa que había llevado durante tanto tiempo se desgastaba lentamente. Miré a Clara, sus ojos radiantes reflejaban todo lo que habíamos conquistado juntos. Bien sabía que la batalla no había terminado del todo, pero ya no me intimidaba la idea del futuro. Esto no es el final, Clara, le dije, sintiendo que la verdad burbujeaba desde lo más profundo de mi ser. Es solo el comienzo, y mientras nuestras manos se entrelazaban, comprendí que no había nada que me pudiera separar de este amor, de esta lucha compartida. La vida seguiría arrojando sombras, pero sabía que estábamos listos. Porque en cada paso hacia adelante, llevábamos la luz de lo que realmente importa, la esperanza, la unión, y un amor tan firme que puede resistir incluso las pruebas más duras. Siempre encontraremos la manera, murmuré y, en ese instante, supe que juntos, estaba en el camino de crear un futuro aún más brillante. Un futuro donde, al enfrentar la oscuridad, la luz seguiría siendo más poderosa.